La falla albertina. Cincelada por el fuego y por la energía de la Tierra, dio a luz a mutantes y misterios evolutivos. Conformó la cadena montañosa más alta de África, donde no pocas criaturas exóticas han tenido que evolucionar para sobrevivir a un entorno ajeno. Bajo las aguas de unos pantanos tóxicos se esconden peces y aves de aspecto prehistórico. La falla dio a luz también al todopoderoso río Congo, que escindió a nuestros parientes más cercanos en sociedades en las que triunfó el amor y la guerra. Las fuerzas de la naturaleza afectaron a las formas de vida de la falla albertina, y quizá también obligaron a nuestros antepasados a pasar de vivir en los árboles a caminar de forma bípeda. La fuerza de la vida. África, un inmenso continente repleto de criaturas exóticas y poco comunes. Dentro de él hay una región que acoge la mayor diversidad de fauna del mundo, la falla albertina. Aquí, la mutación y la evolución alcanzaron su máximo exponente. Y de ellas surgieron especies que es imposible encontrar en otros puntos del planeta. La falla albertina es en realidad el extremo sur de una larga cicatriz que atraviesa África, una de las maravillas geológicas más hermosas del mundo. A pesar de que esta región no supone más que el 1% de África, aquí se concentra la mayor cantidad de especies de mamíferos, aves, reptiles y peces del continente. La furia geológica ha desgarrado y alterado la Tierra, hasta esculpir una sorprendente variedad de paisajes. Cumbres nevadas, la sabana más agreste, las junglas más densas y las marismas más tóxicas. Cada uno de estos entornos obliga a las distintas formas de vida a elegir entre adaptarse a unos retos únicos o perecer. Al oeste de la falla albertina se extiende una inmensa jungla repleta de vida. Se trata de un paraíso para los primates. En la zona que rodea la falla albertina hay más especies de monos y simios que en ningún otro lugar de la Tierra. Estos han mutado y evolucionado para aprovechar el abundante supermercado natural ofrecido por los cientos de especies de árboles. Las ramas de los árboles son sus autopistas. Resulta más seguro permanecer a 40 metros del suelo que bajar a tierra firme, donde siempre hay depredadores al acecho. Pero hay una especie de monos que saca todo el jugo a estos paseos por las copas de los árboles. El colobo rojo es una especie exclusiva de África. Ha aprendido a utilizar las ramas como si fueran trampolines y se balancea sobre ellas para coger impulso y pasar de un árbol a otro. Empleando esta técnica, el colobo rojo es capaz de salvar los huecos que separan los árboles, aunque estos sean 16 veces más grandes que su propio cuerpo, un tamaño equivalente a una cancha de baloncesto. Las crías de colobo rojo deben aprender pronto a realizar estos arriesgados saltos si quieren seguir el ritmo de su grupo de congéneres. Si bien se requiere cierto tiempo para controlar la técnica. El colobo rojo debe ser todo un acróbata, porque entre estas copas también vive otro primate,
un primate que puede pasar de ser un apacible vegetariano a un despiadado asesino. La comida favorita de los chimpancés es la fruta, y pueden llegar a alimentarse de 300 clases distintas de plantas al año. Pero estos simios tienen una cara oscura. A veces no les basta con la fruta y les apetece una buena ración de carne. Y el colobo rojo es su elección favorita. Muy pocos ejemplares se mantienen al margen para cuidar de las hembras y de las crías. No tienen ninguna posibilidad ante sus inteligentes y ágiles contrincantes. Con una ferocidad escalofriante, los chimpancés desgarran el cuerpo del colobo. Y entonces se producen choques y reyertas. Los machos dominantes se hacen con el botín. En este mundo en el que se respira la vida y la muerte, hay un destacado superviviente de la evolución. Un clan letal que ha vivido entre los matorrales desde los tiempos de los dinosaurios. En África es conocido con el término siafu y es un depredador implacable. Es la hormiga legionaria africana. Las siafu son asesinas implacables. Devoran casi cualquier cosa que se encuentren a su paso. Una siafu es diminuta, pero en grupo constituyen un superdepredador. En una colonia de siafus se pueden concentrar cerca de 20 millones de hormigas. Todas las hormigas trabajadoras y las hormigas soldado son hijas de una única hormiga reina. Se trata de la familia más numerosa de la Tierra. Las siafu guardan una relación muy estrecha con hormigas de otros continentes situados a miles de kilómetros. Pero ¿cómo es posible? La hormiga legionaria es una prueba fehaciente de que en otro tiempo África formó parte de un supercontinente. Aquel supercontinente es conocido como Gondwana, y los antepasados de estas hormigas vivían en él antes de que la masa de tierra se escindiese en varios continentes. Uno de los fragmentos más grandes fue África. Se fue desplazando hacia el Ecuador y su parte central se fue poblando de una densa jungla tropical. Un entorno tan rico permitió que las mutaciones y las evoluciones se produjeran a gran velocidad. El bosque tropical no tardó en llenarse de extrañas criaturas de todo tipo y tamaño, y todas ellas eran presas potenciales. Las hormigas originales de África se escondían bajo tierra, pero un grupo de hormigas en concreto, las siafu, emergieron de las profundidades y empezaron a alimentarse de la variada vida del suelo del bosque. Entonces las hormigas legionarias mutaron y se convirtieron en unos cazadores temibles. Desarrollaron unas patas más largas que les permitían acabar con la desgraciada presa, y su enorme cabeza y mandíbula les facilitaba desgarrarlas. Pero hay un rasgo primitivo de sus antepasados que han conservado. Las siafu no tienen ojos. Estos millones de hormigas ciegas se comunican empleando únicamente el tacto y el olfato. Respetan sencillas reglas de tráfico, es decir, siguen los senderos olfativos que han ido dejando sus congéneres. Estas hormigas comparten información y se ayudan continuamente, por lo que podríamos decir que son la primera forma de red social. Y de repente unos apetecibles insectos, conocidos como moscas salchicha, se cruzan en el camino de estos letales depredadores.
La mosca salchicha no puede sino limitarse a aceptar su destino. Pero no se trata de simple comida, sino de un macho de la misma especie. Mosca salchicha es el otro nombre con el que se conoce a la hormiga siafu macho. Es una de las hormigas más grandes del mundo. Esta mosca abandonó su colonia poco después de nacer, y en cuanto alcanza la madurez sexual, el olfato la conduce a una colonia de hormigas hembra. El macho se adentra en medio de un río de ejemplares hembra y pronto queda oculto bajo ellas. Las hormigas impiden que se mueva, se comen sus alas y se lo llevan a su nido subterráneo. De esa forma la mosca salchicha pasará el resto de su corta vida prisionera y sirviendo de donante de esperma para la hormiga reina. Las moscas salchicha cautivas engendran a millones de larvas que constituyen la próxima generación de hormigas legionarias. Cada pocas semanas, las siafu cambian su nido por cuestiones de seguridad. Se trata de una costumbre que respetan escrupulosamente. Miles de enormes ejemplares están listos para atacar en caso de que se produzca alguna amenaza. Esta nueva generación requerirá incluso más alimento, y para ello miles de hormigas recorren el suelo de la jungla. Pero algunas criaturas han desarrollado un método de defensa. Esta babosa parece ser otra pobre víctima de la siafu. Las hormigas atacan incansablemente a la babosa, y todo indica que ésta no tiene nada que hacer. Pero la babosa dispone de un brillante plan de huida. Empieza a supurar baba extra pegajosa que hace que a las hormigas se les peguen las patas. Ella sola se ha zafado de un ejército de depredadores. Y sin grandes aspavientos continúa su camino, dejando atrás a las hormigas enredadas entre su pegajosa baba. Durante millones de años, las siafu sembraron el pánico en las junglas que cubrían el corazón de África. El centro del continente era un bosque tropical enorme y plano. Pero una serie de descomunales fuerzas geológicas alteraron el corazón de África, para siempre. Hace 30 millones de años, las placas tectónicas situadas debajo de África empezaron a desplazarse. Durante varios millones de años, empezó a abrirse una enorme grieta en la corteza terrestre, que avanzó desde Etiopía hacia el sur a lo largo de miles de kilómetros. En el centro de África, el Gran Valle se extendió en dos ramas hace 12 millones de años. El brazo occidental del valle es conocido como la Falla Albertina. La gigantesca fractura terrestre cambió para siempre el paisaje y el clima. Partió el centro de África en dos, una parte seca y la otra húmeda, lo cual influyó radicalmente en el proceso evolutivo. En la gran cuenca del Congo, en la cara occidental de la falla, se encuentra uno de los grandes bosques de nuestro planeta. El bosque tropical del Congo cubre más de 1,6 millones de kilómetros cuadrados, es decir, 4 veces la superficie de California. En sus profundidades vive un misterioso mutante que fue descubierto por exploradores europeos hace tan solo un siglo. Este animal es un fósil viviente, el okapi. Un okapi es del tamaño de un caballo, pasta como un ciervo y tiene franjas como una cebra. Pero su árbol genealógico constituye un rompecabezas evolutivo. Las pistas que delatan el enigmático pasado de este animal son las protuberancias que tiene en la cabeza. No son cuernos, sino extensiones de cartílago cubiertas de piel llamadas hocicones. Solo hay otro animal en el mundo que tenga unas protuberancias similares en la cabeza.
La jirafa también tiene hocicones como el okapi, pero los suyos son incluso más prominentes. Las hembras poseen dos, y los machos tienen uno adicional entre esos dos. ¿Cómo es posible que el okapi y la jirafa estén tan íntimamente relacionados pero a la vez sean tan distintos? La respuesta a este misterio la encontramos en la historia. El okapi y la jirafa son los únicos supervivientes de un antiguo grupo de mamíferos. Hoy, la jirafa es uno de los animales más icónicos de África, pero resulta curioso que sus antepasados vivieran en Europa y Asia. Aquellos prototipos originales fueron adquiriendo formas muy variadas. Algunos alcanzaron un tamaño gigantesco, como el Civipterium, del tamaño de un elefante. Aunque empezó pastando en Asia, terminó asentándose en el norte de África. Los numerosos parientes del Civipterium se expandieron por Asia, África y el sur de Europa, hasta que el clima empezó a cambiar drásticamente. Cuando los territorios de Asia y Europa empezaron a secarse, se extinguieron. Tan solo sobrevivieron los que habitaban mucho más al sur, en el corazón de África. Pero conforme la falla se fue adentrando en su hábitat, estos supervivientes se vieron obligados a elegir entre dos direcciones evolutivas muy diferenciadas. En las oscuras y densas junglas occidentales, los antiguos mamíferos mantuvieron el reducido tamaño de sus patas y su compacto cuerpo. Esto explica que el okapi sea considerado un fósil viviente. Ha permanecido inalterado durante millones de años, y aún hoy es un solitario fantasma que recorre las profundidades de los bosques. En la cara este de la falla, el clima se volvió más seco y las junglas dieron paso a grandes pastizales. En un entorno tan abrupto, la vegetación empezó a escasear. Algunos animales jugaron con ventaja y llegaron a convertirse en las jirafas de largos cuellos que conocemos hoy. El Gran Valle del Rift separó a aquellos antiguos supervivientes y creó a dos especies muy diferenciadas. Tan solo dos especies de aquella extraña familia de mamíferos continúan existiendo. No obstante, unas pistas desconcertantes encontradas en el norte de África apuntan a que una tercera especie también sobrevivió a la aparición del hombre. Se piensa que la representación de un extraño animal en una antigua roca desértica es una especie evolucionada de Civipterium. Puede que estas gigantescas criaturas sobrevivieran al cambio climático, que terminó extinguiendo a la mayoría de ejemplares. Pero a pesar de todo, desaparecieron de la faz de la Tierra hace 8000 años. La formación del Gran Valle del Rift convirtió la planicie de las junglas de África Central en un paisaje sinuoso y dio vida a una orografía totalmente nueva. La cadena montañosa más espectacular y más alta de África es el Ruwenzori. No se trata de volcanes, sino de placas de la corteza terrestre que fueron empujadas por descomunales fuerzas geológicas. A medida que el valle se fue abriendo paso por el continente, una inconmensurable presión sobre los extremos del mismo fue levantando un bloque rocoso de 120 kilómetros de longitud, la mayor cordillera rocosa de la Tierra. El hielo, el viento y la lluvia han cincelado estos picos que alcanzan los 5 kilómetros de altura. La cordillera de Ruwenzori es uno de los entornos más especiales y complejos de África. Enormes montañas que se asientan sobre el Ecuador, coronadas por hielo y glaciares.
Un aire cargado de humedad azota a estas montañas y descarga sobre ellas toda su furia. Las precipitaciones anuales pueden alcanzar aquí los 2,5 metros de altura. Por esta razón, en la lengua local, Ruwenzori significa el lugar donde se hace la lluvia. La humedad envuelve las montañas en una capa de niebla. Y alimenta las hojas del frondoso bosque nublado. En este bosque musgoso se esconde uno de los animales más extraños que es posible encontrar en cualquier montaña. El camaleón con 3 cuernos de Ruwenzori, un verdadero bicho raro desde el punto de vista evolutivo. Este animal, que tanto recuerda a un dinosaurio, tan solo habita en las faldas de esta cadena montañosa. Los machos son los únicos que han mutado hasta desarrollar estos 3 cuernos, que emplean para defenderse en las batallas territoriales. A una altura de 3.800 metros sobre el nivel del mar, la vegetación del Ruwenzori cambia drásticamente. Aparece entonces un paisaje desconcertante en el que imperan las plantas de gran tamaño. No hay otro lugar en el mundo en el que estas extrañas especies alcancen tal tamaño. Las lobelias, que no suelen crecer más de 50 centímetros, aquí superan los 10 metros de altura y se abren paso entre la niebla. Estos gigantes alpinos deben lidiar con unos cambios de temperatura muy bruscos. Si bien durante el día el sol brilla con fuerza, en cuanto cae la tarde, la temperatura no supera los 0 grados. En las montañas Ruwenzori no hay estaciones propiamente dichas. Aquí se vive en verano durante el día y en invierno durante la noche. Pocos animales son capaces de vivir en esta altitud y con unas diferencias de temperatura tan extremas. Sin embargo, hay una hermosa y resistente ave que ha aprendido a sobrevivir allí donde otros animales no lo han logrado. La suimanga de Johnston es una experta en trabajos en altura. Los machos se alimentan del néctar de gigantescas lobelias. Es el único animal que poliniza estas descomunales plantas. Hace tanto viento que a muchos insectos voladores como las abejas les cuesta sobrevivir en este entorno. La suimanga necesita mucho combustible para mantener este ritmo de vida tan acelerado, y por esa razón se pasa la tercera parte del día alimentándose. Esta ave no se posa aleatoriamente en cualquier flor, ya que esto le supondría un gasto innecesario de energía. Tiene en la cabeza un mapa detallado de las lobelias que crecen en su territorio, y lo usa para posarse en aquellas flores con las que no ha tenido contacto recientemente. Cuando se pone el sol, la suimanga afronta su mayor desafío. Rápidamente se alcanzan temperaturas bajo cero. Se acerca el invierno, como todas las noches aquí. Con el fin de conservar energía, la suimanga hace algo verdaderamente sorprendente. Consigue bajar al mínimo su temperatura corporal y su metabolismo. Es la única ave de África capaz de hacerlo. Conforme el aire de la montaña se vuelve cada vez más frío, el metabolismo de la suimanga se ralentiza hasta un 70%. Su temperatura corporal baja a 15 grados y entra en una especie de hibernación temporal llamada torpor. De esta ingeniosa manera logra conservar energía y sobrevivir a las gélidas temperaturas de la noche en las montañas Ruwenzori.
Y cuando el sol vuelve a asomar entre las escarpadas cumbres, la suimanga reactiva su metabolismo y recupera su temperatura corporal. Está lista para afrontar un nuevo día. Bajo las imponentes montañas Ruwenzori encontramos un entorno muy diferente que pone a prueba a toda forma de vida. Mientras que los extremos de la falla albertina se erigieron hasta adquirir la forma de montañas, el centro del valle se hundió y con los años dio paso a varios lagos. A ambos lados de cada lago encontramos unas turbias marismas. Las criaturas que viven aquí han superado un sinfín de pruebas. La jacana ha desarrollado unos pies que soportan su peso corporal y al mismo tiempo le permiten caminar por los nenúfares en busca de insectos. Desde la superficie la visión es nítida, pero bajo el agua el mundo se vuelve oscuro y sinuoso. Las aguas estancadas son turbias y en ellas escasea el oxígeno. Las condiciones son tan tóxicas que algunos animales han ido mutando para adaptarse al entorno. El pez pulmonado es una extraña criatura primitiva que no ha alterado su aspecto en 250 millones de años. Respira gracias a unos pulmones que le permiten sobrevivir en tierra firme, al menos durante un tiempo. Es posible que el pez pulmonado no gane ningún concurso de belleza, pero es un héroe en lo que respecta a la evolución en la Tierra. Es el pariente vivo más próximo a aquellos animales que realizaron la transición de nadar en el agua a caminar sobre la tierra. Sus largas aletas, con el aspecto de tentáculos, no recuerdan en absoluto a unas piernas, pero el pez pulmonado las utiliza para arrastrarse por el fondo de las marismas. Hincha los pulmones y se desliza separando el pecho del suelo. A continuación mueve las aletas traseras de forma alterna para propulsarse. No camina como tal, pero en esta forma de desplazarse adivinamos los primeros pasos evolutivos que propiciaron que las criaturas marinas invadieran la tierra firme. A este monstruo alado poco le importa que el pez pulmonado sea un pionero evolutivo, y campa por estas marismas como si fueran suyas. Se trata del picozapato, un ave con aspecto prehistórico que vive exclusivamente en África Oriental. Prefiere cazar en estas aguas en las que escasea el oxígeno porque sabe cuál es el punto débil de su presa preferida. El pez pulmonado tendrá que salir a la superficie en algún momento en busca de aire. El gancho de su enorme pico ha evolucionado hasta convertirse en el arma idónea para atrapar peces escurridizos. El pez pulmonado es muy nutritivo, pero algo baboso, por lo que tras engullir uno, el picozapato se quita el mal sabor de boca con un trago de agua. Este depredador tan poco común no tiene ningún pariente cercano. A simple vista parece una mezcla entre una cigüeña, un pelícano y una garza, pero no deja de ser una rareza evolutiva. No hay otro animal similar al picozapato en todo el mundo. Pero el pez pulmonado no es el único pez que habita en estas tóxicas aguas y que ha tenido que desarrollar una estrategia de supervivencia.
La profesora Lauren Chapman estudia de cerca a otros habitantes de las marismas. Los mormíridos son una variada familia de peces de gran tamaño que únicamente se dan en África. Durante mucho tiempo, estos peces constituyeron todo un misterio para la ciencia. ¿Cómo se orientaban y se comunicaban en unas marismas tan oscuras e impenetrables? Los científicos han tardado mucho en encontrar la respuesta. Para sobrevivir aquí, los mormíridos han desarrollado una destreza extraordinaria imperceptible a simple vista. Se comunican y cazan gracias a los campos eléctricos que producen. Lauren y su equipo de investigación emplean una técnica muy elaborada para detectar y medir este supersentido eléctrico. Hemos conseguido traducir los pulsos eléctricos en sonidos y el resultado es muy interesante. Para ello, sumergimos electrodos pareados. De esta forma, traducimos en sonidos audibles los pulsos eléctricos que emiten los peces. Un órgano especial localizado en la base de la cola emite un campo eléctrico que rodea al pez. Y cuando otros animales entran en este campo de fuerza, lo deforman. Los mormíridos son capaces de detectar estos cambios utilizando los electrorreceptores que tienen por todo el cuerpo. Este sentido eléctrico está tan desarrollado que con él es capaz de diferenciar si lo que entra en su campo es un depredador, una presa o un pez de su misma especie. El micrófono acuático desentraña los enigmas del mundo oculto de los mormíridos. Aun cuando parece que viven tranquilos, no dejan de emitir señales eléctricas. Todas las especies tienen una firma eléctrica que emplean para luchar por el territorio, incidir en su estatus social e incluso impresionar a las potenciales parejas de cría. Esta extraordinaria mutación ha permitido que los mormíridos hayan logrado sobrevivir en las extremas condiciones del Gran Valle del Rift. La falla de Albertina puso a prueba la capacidad evolutiva de las especies y creó ejemplares que únicamente se dan en esta región. Algunos de ellos son parientes muy cercanos. Los chimpancés comparten con nosotros el 99% de su ADN, y al igual que los seres humanos son ruidosos, curiosos, inteligentes y por encima de todo seres sociales. Viven en grupos liderados por un macho alfa y su banda de lugartenientes. No existe grupo de chimpancés que no defienda celosamente su territorio. Los machos establecen alianzas y forman patrullas de vigilancia que atacarán y matarán a todos los intrusos que entren en su zona. Cuando el macho alfa y sus lugartenientes detectan a un desconocido, pasan inmediatamente a la acción. El intruso no tarda en retroceder. Tiene suerte de escapar con vida. No muy lejos de aquí, otro simio dotado de gran inteligencia también mora en las junglas de África Central. A simple vista tiene el aspecto de un chimpancé, pero son dos especies totalmente distintas. Es un bonobo, un misterioso y tímido habitante de las profundidades de la jungla. Los bonobos se parecen en muchos aspectos a los chimpancés. Ambas especies escalan hasta las copas de los árboles en busca de alimento y viven en reducidos grupos sociales con estrechos lazos familiares. No obstante, hay una diferencia crucial. Al contrario que los chimpancés, que son violentos,
los bonobos son pacíficos y afectuosos. De hecho, se les suele llamar los primates hippies. Ambas especies de simios viven en el mismo entorno, la jungla. ¿Cómo es posible que hayan desarrollado un carácter tan distinto? La clave de este misterio la encontramos en estos rápidos. Las tribus locales lo conocen como el río que engulle a todos los ríos, pero para el resto del mundo solo es el río Congo. El todopoderoso río Congo mide 4.700 kilómetros de longitud y en algunas zonas 13 kilómetros de ancho. Antes de su formación, en esa jungla solo había una clase de chimpancés. Pero las descomunales fuerzas de la falla albertina forzaron una vez más la evolución en direcciones insospechadas. Durante millones de años la cuenca del río Congo era en realidad un enorme lago cuyas aguas procedían de un río que desembocaba en el norte. Cuando la falla albertina empezó a hacer brotar montañas y sierras en la cara este de la cuenca del río, este fue adoptando poco a poco la forma de herradura. Al final, se terminó vaciando en el océano Atlántico y el lago se consumió, desapareciendo así una de las grandes masas de agua de la Tierra. Esta impasible barrera dividió una única especie de simios en dos. Los chimpancés están distribuidos por 22 países africanos, todos ellos en la cara norte del río Congo. Los chimpancés resuelven sus disputas a través de amenazas y de violencia. Los machos se pelean entre ellos por comida, por aparearse y por ostentar el estatus social. Al otro lado del río, las hembras son las que lideran en una sociedad totalmente distinta. Los bonobos únicamente habitan en una región muy reducida, al sur del río Congo, en los bosques de la República Democrática del Congo. Hasta 1929, los biólogos no determinaron que los bonobos eran una especie única, por lo que son los últimos grandes simios en ser descubiertos por la ciencia. El Dr. Gottfried Hohmann, de la Max Planck Society, trabaja con la Autoridad Congoleña por la Vida Salvaje en el estudio de estos escurridizos simios. Los bonobos son animales salvajes que cuando entran en contacto con seres humanos corren a esconderse. Pero si uno es constante, al cabo de un par de meses puede lograr seguirlos a una cierta distancia y en 1 o 2 años ya puede caminar a su lado o por el bosque. Los bonobos son físicamente muy parecidos a los chimpancés, pero hay una diferencia clave entre ambas clases de simios. Los bonobos y los chimpancés guardan una relación muy estrecha y de hecho comparten una larga historia evolutiva. A pesar de eso, son sorprendentemente diferentes, sobre todo en el aspecto de la socialización. En este grupo de bonobos no hay ningún macho alfa, y el poder yace en un grupo de hembras adultas. En el mundo de los bonobos la violencia es muy poco habitual, ya que superan los conflictos y las posibles tensiones en el grupo a través del contacto físico y el intercambio de alimentos. La formación del río Congo escindió una única especie en dos, pero ¿por qué difieren tanto en carácter? ¿Por qué hay guerra en la orilla norte y paz en la orilla sur? Hay una teoría que sugiere que quizá la causa fuera una tercera especie de grandes simios. Los antepasados de los gorilas habrían tenido que compartir los mismos recursos de comida que los antepasados de los chimpancés. Hoy los gorilas solo existen en grupos reducidos que se concentran en África Central,
si bien en su momento estuvieron mucho más dispersos. Hace 5 millones de años, los gorilas competían por la comida con los simios de menor tamaño de la jungla. Todo indica que el clima de África Central cambió radicalmente durante la formación del río Congo. Una sequía se llevó por delante las plantas favoritas de los gorilas y los gigantescos simios desaparecieron de gran parte de la cuenca del Congo. Una vez terminada la sequía, los bosques y plantas renacieron, pero el río Congo, que acababa de aparecer, evitó que los gorilas recolonizaran la orilla sur. Aquí los simios más pequeños tenían el bosque para ellos solos. Ahora podían alimentarse durante todo el año de una mayor variedad de plantas, sin necesidad de competir con otros gorilas o entre ellos. Se volvieron menos violentos y con el tiempo evolucionaron y se convirtieron en una nueva especie, los bonobos. En la orilla norte del río, los chimpancés originales tenían que seguir compartiendo sus bosques con los gorilas y rivalizar con ellos por la comida. Al mismo tiempo, también tenían que competir entre ellos, lo que favoreció que se desarrollara una cultura de rivalidad y violencia, liderada por los machos más agresivos. Quizá llegó incluso a alterar su ADN. Los científicos han descubierto recientemente una parte de un gen que parece favorecer la socialización. Los bonobos son afectuosos y muy dados a compartir, igual que los humanos. No así los violentos chimpancés. Las radicales diferencias entre los agresivos chimpancés y los pacíficos bonobos podrían encontrarse en una mutación genética. La falla albertina reconfiguró el todopoderoso río Congo y escindió a nuestros parientes más cercanos en dos especies claramente diferenciadas. Pero quizá también obligó a nuestros antepasados a bajarse de los árboles y a iniciar una vida bípeda que marcó el umbral de la humanidad. Los chimpancés y los humanos compartimos más del 99% de nuestro ADN, pero los chimpancés evolucionaron de tal manera que pasaron la mayor parte del tiempo subidos a los árboles. La gran potencia de su tren superior les permite subirse a las ramas. Sus músculos son 4 veces más fuertes que los de una persona. Los chimpancés bajan de los árboles para buscar alimento y controlar su territorio. Una vez en el suelo, utilizan las 4 extremidades. Para propulsarse se apoyan en los brazos, o mejor dicho, caminan con los nudillos. Es cierto que los chimpancés son capaces de caminar como los humanos, pero lo hacen durante poco tiempo porque sus patas son muy débiles y no soportan bien tanto peso. Los científicos siempre han afirmado que nuestros primeros antepasados más directos, los homínidos, vivían en los árboles y se parecían a los chimpancés. Cuando el clima de África se volvió extremadamente árido y desaparecieron los bosques, se cree que aquellos homínidos se vieron obligados a bajar a tierra firme. Ya en la sabana pasaron de caminar sobre las 4 extremidades a caminar sobre 2. Esta teoría, conocida como la hipótesis de la sabana, sigue vigente desde los tiempos de Charles Darwin. Pero un inesperado descubrimiento cambió esta concepción para siempre. En 1994 se encontró en el Gran Valle del Rift, a su paso por Etiopía, un fósil muy revelador. Se trataba de los restos de un homínido hembra que pesaba cerca de 50 kilos y medía 120 centímetros. Eran los restos del homínido más antiguo y más completo jamás encontrado, 4,4 millones de años de antigüedad. Este nuevo fósil, denominado Ardipithecus ramidus, o Ardi, puso en jaque la idea que teníamos de la evolución de la humanidad. Las extremidades y la anatomía de Ardi nada tenían que ver con las de los humanos y los chimpancés. Era todavía una criatura que pasaba gran parte del tiempo en las copas de los árboles.
Tenía el pulgar de las manos y de los pies opuestos a los demás dedos, igual que los chimpancés. No obstante, la estructura de su esqueleto mostraba que Ardi era capaz de caminar cómodamente de forma bípeda, como nosotros. Esta teoría sugiere que la capacidad de caminar erecto se desarrolló antes de que nuestros antepasados se bajaran de los árboles. De ser esto cierto, la hipótesis de la sabana sería errónea. Y habría otra razón que explicara por qué nuestros primeros antepasados homínidos evolucionaron hasta caminar de forma bípeda. La aparición de los primeros bípedos coincide en el tiempo con el avance de la Gran Falla por África Oriental hace 3,5 millones de años. Todo indica que la chispa que empujó a nuestros antepasados a aprender a caminar sobre sus patas traseras fue la creación del Gran Valle del Rift. ¿Es posible que descendieran de los árboles y empezaran a habitar en las colinas? Esta teoría sugiere que cuando la originaria planicie se convirtió en un terreno montañoso trufado de cráteres, nuestros antepasados pasaron a habitar en un nuevo paisaje. Aquel terreno tan empinado les habría ayudado a protegerse de los ataques de depredadores cuadrúpedos incapaces de escalar y habría supuesto una vida en un nuevo entorno con nuevas fuentes de alimento. Para conquistar este nuevo paisaje, los homínidos habrían desarrollado un potente tren inferior y unos brazos más cortos que les sirvieran para escalar mejor y equilibrar su cuerpo. Y finalmente se volvieron bípedos como nosotros. Y cuando la falla alteró el clima de África Oriental, quizá el cerebro de nuestros antepasados se volvió más grande y más complejo para asimilar los cambios que supusieron sobrevivir en un entorno tan volátil. Las fuerzas titánicas latentes bajo la superficie de África convirtieron a nuestra especie en el último superviviente primate. Cuando la falla albertina irrumpió en el centro de África, transformó una planicie tropical en una multitud de paisajes de todo tipo, cada uno de los cuales desarrolló formas de vida propias. De esta forma, la evolución dio luz a mutantes y formas de vida únicas que solo habitan en esta región del planeta.